los tipos de entrenamiento, digamos, cómo enfocar o qué principios tiene cada tipo de entrenamiento. Entonces vamos a hablar de hipertrofia, que es ganancia de masa muscular, de fuerza, que se puede entender como los ejercicios lastrados con peso, street lifting, y también el tema de los estáticos, y resistencia, que ya sería sets and reps. Entonces, más o menos hemos tenido nuestra etapa en cada uno de estos, entonces vamos a hablar un poco de la experiencia. Digamos, lo que es la hipertrofia es el aumento de la masa muscular. Entonces, en calistenia, la idea es que los ejercicios como tal, las series, van de 3 a 4 y las repeticiones van con un rango de 6 a 12, ¿sí? Eso es como el rango que se busca cuando uno quiere generar hipertrofia, que es el aumento de la masa muscular. Entonces, un método efectivo en calistenia es el lastre, lastrarnos, es decir, un peso extra a nuestro cuerpo, y también lo que es el estrés metabólico. Ese estrés metabólico se puede generar también con series de resistencia, donde generamos también mucho bombeo al músculo, es un método de hipertrofia. Entonces, algo muy importante es el superávit calórico, ¿sí? No solo es el entrenamiento, sino la alimentación. Entonces debemos consumir más calorías de las que gastamos. Es muy diferente la calistenia al gym. En el gym aislamos un músculo. Si yo quiero trabajar el bíceps, lo aíslo con una mancuerna. En calistenia, si yo quiero trabajar el bíceps, lo puedo hacer con una pull-up, pero nos damos cuenta que con una pull-up estamos trabajando no solo el bíceps, sino que el dorsal, estamos trabajando también las fibras posteriores del hombro. Entonces, importante que sepamos esos métodos. Si yo quiero aumentar masa muscular en calistenia, les recomiendo mucho el lastre, pero para llegar al lastre primero debemos dominar los ejercicios básicos con nuestro peso corporal. Es decir, que si yo me hago solo 5 dominadas, yo no me voy a poner a lastrarme con 10 kilos, porque no voy a poder. Primero me adapto con mi peso corporal y ahí sí empiezo a utilizar el método con lastre, ¿sí? Digamos, en nuestro proceso, en mi ejemplo, en 3 años yo he subido, estaba pesando 54 kilos, ahorita estoy en 70 kilos. El mejor método que a mí me funcionó fue el lastre. Obviamente yo me tuve que adaptar primero a mi peso corporal, teniendo un buen número de repeticiones en los básicos. Y ya empecé a implementar lo que son el lastre. Entonces, un método, cuando utilizamos el lastre, es sacar como el RM, ¿sí? Eso. Entonces, ejemplo, yo cojo y me hice solo una rep de dominada con 60 kilos. Entonces, esos 60 kilos los multiplico por 0,60, por el 60%. Eso me da, creo que me da 36, ¿sí? Entonces me dio 36, es decir que durante el mesociclo, exacto, durante, el mesociclo voy a trabajar con 36 kilos, ¿sí? Las dominadas con 36 kilos. Y el cuerpo se me tiene que adaptar a ese peso. Entonces eso lo vamos a relacionar con lo que estaba hablando Alex al principio del mesociclo. Sí, en este caso el objetivo es hipertrofia, aumento de la masa muscular. Ya cuando hablamos de fuerza... Espera, si quieres ahí, para complementar un poquito más lo que dijo Corrales. Entonces, importantísimo en temas de hipertrofia, bueno, sobre todo en hipertrofia, pero también en todo lo demás, la sobrecarga progresiva. ¿Listo? Entonces, de nada nos sirve estar un mesociclo tirando 4 series de 12 dominadas si el próximo mesociclo vamos a hacer 4 series de 12 dominadas. ¿Listo? Ahí nos vamos a estancar, ahí es donde se va a dar el estancamiento. Cuando mantenemos mismo número de series y repeticiones, si teóricamente nuestra planificación está enfocada a ganar esa resistencia, ¿no? Entonces, teóricamente, por el principio de sobrecarga progresiva, la siguiente planificación ya serían 4 series de 12, por ejemplo, o así, o ir cambiando. Entonces la próxima le quitas reps y le metes lastre para generar un nuevo estímulo y luego vuelves a reps, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta, esos cambios, esos estímulos son los que van a dar hipertrofia. Porque ¿cómo funciona la hipertrofia? Tenemos ahí un daño muscular, ¿listo? Y descansamos y el músculo vuelve y crece. Pero entonces eso necesita unos estímulos nuevos de vez en cuando. Y ahí es donde entran esos cambios en la rutina y esas adaptaciones de subir repes,
añadir series de bombeo, como decía Corrales, todo eso. Entonces hay que basarse en los principios de tensión mecánica, estrés metabólico, como dijo Corrales, y daño muscular. Pero entonces el daño muscular es ahí como engañoso. No porque un entreno nos deje molidos y súper adoloridos, quiere decir que ha sido un buen entreno, y no un entreno en donde no nos duele nada, quiere decir que ha sido un mal entreno, ¿sí? El daño muscular es una buena forma de ver que el cambio de ejercicios y planificación, pues listo, ahí tiene un nuevo estímulo y eso quiere decir que el músculo está adaptándose a eso. Pero no todos los entrenamientos tenemos que quedar con agujetas y con dolor muscular, porque eso no es bueno tampoco, porque eso quiere decir que el cuerpo a lo mejor tampoco se está recuperando bien de esa rutina que planificamos. Ahí es donde tocaría entrar a hacer cambios. Exacto, entonces, bueno, ya pasando lo que es fuerza, es muy importante tener en cuenta que el descanso entre serie, cuando hacemos método de entrenamiento de fuerza, debe ser de 3 a 6 minutos. ¿Por qué? Como son series de fuerza, el rango de repeticiones va a ser solo de 4 a 8. Un ejemplo, digamos pull-ups de front lever, ¿sí? Requiere tanta fuerza ese ejercicio que el descanso debe ser de mínimo unos 3 minutos. Primero por la fatiga muscular que se va a generar por el gasto calórico y porque es un ejercicio que requiere bastante fuerza. Entonces la intensidad va a ser altísima. Si lo que queremos es fuerza. Por ejemplo, esto se ve mucho en lo que son los estáticos. Los estáticos requieren de mucha fuerza porque estamos trabajando el control de nuestro peso en posturas que digamos Isométricas ahí. exacto, que son isométricas donde mantenemos la tensión y también juega un papel importante que es la gravedad, ya que estas posturas van a estar más que todo horizontal. Entonces el front lever es un ejercicio horizontal, la plancha también. Entonces lo que es la palanca de hombro se va a ver muy implicada en la plancha, va a requerir muchísima fuerza y adaptación. Entonces si nosotros hacemos unas 4 series de progresiones de tuck planche y solo descansamos 30 segundos, no estamos haciendo nada. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Primero que todo, porque no van a hacer las 4 series de 30 segundos, porque por ese poco descanso la primera será de 30, la segunda será de 15, la siguiente será de 10 y la última serán de 3 a 5 segundos. Y ahí es donde, si ponen en la sumatoria esos segundos, les van a dar, yo que sé, 1 minuto. Pero si hicieran las 4 series con el buen descanso, serían 2 minutos. Ya le perdieron 1 minuto de entreno efectivo a ese día de plancha. ¿Sí me hago entender? Entonces el descanso, importantísimo para progresar en planchas, ahí en estático. Entonces no tengan miedo de que no descansé 3 minutos, ahora no. O sea, eso es así y nos ha servido a nosotros. Es más, ayer los que estaban en el directo se dieron cuenta de que de 1 hora que duró el entrenamiento, tal vez 40 minutos fueron de descanso, largos. Entonces el descanso es otro entrenamiento. Exacto, entonces para que tengan eso en cuenta, el descanso en método de entrenamiento de fuerza. Y bueno muchachos, entonces estábamos hablando del método de entrenamiento de resistencia. Lo que les estaba diciendo, mínimo se trabaja con 20 repeticiones, el descanso debe ser de máximo 1 minuto, por lo que queremos generar es resistencia, ¿sí? Fatiga muscular y que el cuerpo se adapte a la resistencia. Entonces a nivel fisiológico en la fibra muscular va a predisponer el tipo de fibra 1A, que es de contracción rápida. Entonces haciendo un ejemplo, les voy a hacer un ejemplo, el tipo de fibra que predispone en un atleta como un corredor, como Usain Bolt, va a ser de tipo de fibras, digamos que rápidas, porque él solo va a necesitar 12 segundos para correr y ya. Pero Nairo Quintana, que necesita aguantar 6 horas haciendo ciclismo, es otro tipo de fibra muscular que va a predisponer en él. Entonces le hago este ejemplo. Si nosotros queremos ganar resistencia, debemos trabajar este rango de series en mínimo 20 repeticiones y 3 a 4 series. Entonces un ejemplo, si yo quiero ganar resistencia en mis push-ups, realizo de 3 a 4 series. Entonces hago mínimo 20 push-ups. Un método que puede servirles también es que en la primera serie saquen el máximo que puedan hacer. Entonces no sé, yo me hice 100 push-ups en la primera serie. Entonces multiplico ese 100 por 0,60
y el resultado de eso lo hago en la segunda, tercera y cuarta serie. Ujú. Ese rango que yo saqué, ese resultado, lo voy a realizar durante unas 3 a 4 semanas para que mi cuerpo se adapte. ¿Listo? Teniendo en cuenta el descanso. Eso Exacto. sería. Entonces, digamos que todo esto está enfocado, digamos, en la calistenia, ¿no? Entonces, la resistencia nosotros la tomamos como para lo que son las competiciones de resistencia, que son series de, o sea, rutinas de tal vez 100, 200 reps que hay que sacar entre 5 o 6 minutos sin parar, ¿no? Entonces, el entrenamiento tiene que ir un poco enfocado a ganar esa resistencia en altas repeticiones. Entonces, un método que se usa muchísimo en la calistenia para ganar resistencia son las super series, ¿no? Entonces todo lo que son 10 dominadas, 10 muscle ups, 10 fondos y todo lo que tiene que ver con variaciones de este estilo, ¿no? Como hacer super series de 10 dominadas, 10 fondos, 10 dominadas, 10 fondos en paralela, alternados, sin descanso, 5 series, cosas por el estilo. También es cierto que nosotros pues llegamos bastante al fallo en estas series de resistencia cuando entrenábamos para competir. Pero bueno, todo depende de cómo uno estructure el entreno, ¿no? Nosotros, claro, es que en ese momento no teníamos una estructura de entreno, entonces íbamos a hacer las super series más locas que se nos ocurrían para quedar reventados. Entonces, bueno, tampoco era lo más inteligente.